Veamos ahora algunas aplicaciones de el teorema de Green a la integral curvilínea de áreas cerradas y conexas. Vimos anteriormente que podíamos calcular el área de una región cerrada si está limitada por una curva simple, conexa y cerrada. Entonces quiero hallar, por ejemplo, el área de esta elipse, que tiene como fórmula x al cuadrado sobre a al cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. ¿Sí? Vemos que está dada es una curva simple, conexa y cerrada. ¿Sí? Y la región entonces es simple y conexa. Y la curva es cerrada, está en forma antihoraria. ¿Sí? Y puedo expresar esta misma elipse en forma de coordenadas polares como a coseno de t y b seno de t para t entre 0 y 2pi. Expresión en coordenadas polares de la elipse. Entonces vimos que la expresión del área va a ser un medio de la integral de la curva, de la integral curvilínea de x de y menos y de x. Pero fíjense que x vale a coseno de t, diferencial y va a ser b por coseno de t, y así también y va a ser igual a b seno de t, y diferencial x va a estar dado por menos a seno de t. Nos queda entonces una expresión totalmente con relación a t que, como es coseno cuadrado más seno cuadrado, me da 1. ¿Sí? Me da 1. Por eso, porque esta expresión me da 1, es que puedo aplicar esta fórmula de área. ¿Sí? Entonces, lo que tengo es AB sobre 2. Me queda integral de t de 0 a 2pi, que es el valor del ángulo de rotación. Y eso me da pi por AB. También puedo usar el teorema de Green para el cálculo de áreas con agujeros. ¿Sí? Supónganse que tengo esta área, que no es simplemente conexa, se llama múltiplemente conexa. Y la curva que limita esta área puede estar dada por, fíjense, esta curva C sub 1, ¿sí? Con esta curva hasta aquí, viene mi curva C sub 4 hasta acá, mi curva C sub 2 es esta y mi curva C sub 3 vuelve a cerrar. Fíjense cómo es una curva cerrada. ¿Sí? Viene así, va aquí, recorre este círculo interno y vuelve otra vez hasta acá y cierra el círculo. Entonces, la curva es simple y la área es conexa, pero no es simplemente conexa, es múltiplemente conexa. ¿Sí? Entonces, yo puedo parametrizar estas curvas. C sub 3, por ejemplo, puedo tomar fácilmente y igual a 0 para x entre 1 y 3. Y C sub 4 al revés, y igual a 0 para x entre 1 y 3 también, ¿verdad? Entre 3 y 1 en realidad. Da lo mismo. ¿Sí? Entonces, C sub 1 y C sub 2, como estas son iguales, pero de sentido contrario, cuando haga la integral no se van a tener en cuenta porque se van a eliminar. Lo que voy a hacer es sumar C sub 1 y C sub 2 para hallar el contorno de mi figura. ¿Sí? Tengo entonces 2x por diferencial x más x cuadrado más 2 por diferencial y. Esta es mi integral curvilínea. ¿Sí? Y voy a encontrar el valor de derivada de n con respecto a x menos derivada de m con respecto a y. ¿Y de dónde saco yo eso? Y de esta. Recuerden que esta sencilla C sub 1 y C sub 2 sencillamente son partes de la elipse x cuadrado sobre 9, fíjense, mi semieje mayor vale 3, y cuadrado sobre 2 porque mi semieje menor vale 2. Entonces y cuadrado sobre 4. De esta expresión va a ser muy fácil encontrar los valores de x y de y, ¿verdad? De este valor diferencial x y de diferencial y. ¿Sí? Entonces, esto me permite encontrar esta integral curvilínea, ¿sí? De 2x, al final me queda nada más 2, 2x menos 2x se va, me queda 2 nada más, saco afuera, me queda 2 veces esta área, el área de R. Y fíjense que el área de R es la diferencia entre el área de la hélice, pi por AB, menos el área de la circunferencia de radio 1. ¿Sí? Que es pi por radio al cuadrado. De ahí que puedo sacar directamente el área de R, sin necesidad de hacer todo el proceso, teniendo en cuenta que es una curva
múltiplemente convexa y limitada, una región múltiplemente convexa limitada por una curva cerrada, donde en C sub 3 y C sub 4 no se tienen en cuenta porque la integral se va a anular. Solamente tengo en cuenta en C sub 1 y en C sub 2, y teniendo en cuenta que esta es una elipse y esta es una circunferencia, ¿verdad? Voy a poder encontrar los valores de X y de Y en las curvas C sub 1 y C sub 2 respectivamente. Podemos hacer un pequeño resumen de cómo calcular las integrales curvilíneas cuando están dadas en forma diferencial. Quiero calcular esta integral curvilínea en el plano, ¿sí? Y C no es cerrada. Al no ser cerrada, yo no puedo aplicar el teorema de Green. ¿Qué es lo que tengo que encontrar? Estas expresiones. Si esta expresión se cumple, ¿sí? Entonces el campo es rotacional y es conservativo. Entonces va a ser independiente del camino y yo puedo elegir cualquier camino. Si no son iguales estas expresiones, ¿sí? El campo entonces no es irrotacional y existe el rotacional y se calcula pasando a una integral simple. En el caso de que sea una curva discontinua, se puede tomar como continua a trozos. Eso cuando mi curva no es cerrada. Si mi curva C es cerrada, entonces voy a poder aplicar mi teorema de Green. ¿Sí? Y otra vez voy a ver si es conservativo. Si es conservativo, evidentemente la integral curvilínea va a ser 0. Porque como la curva es cerrada, entonces no es necesario calcular nada, directamente me va a dar 0. Pero si el rotacional no es 0, o sea, esta expresión no es igual a esta otra, se tiene que calcular aplicando el teorema de Green, ¿verdad? Hay que pasar la integral curvilínea a una integral doble en la región R de esta expresión. Y esas serían las formas de realizar el cálculo.